El profeta Daniel es uno de los personajes más fascinantes de la Biblia, conocido por su fe inquebrantable y sus visiones proféticas que trascienden el tiempo y continúan inspirando y guiando a personas en todo el mundo. Su historia está llena de lecciones sobre coraje, integridad y la importancia de permanecer fiel a Dios en tiempos de adversidad. Desde su juventud, Daniel se destacó entre sus contemporáneos, mostrando un carácter distintivo y una devoción inquebrantable, características que lo convirtieron no solo en un líder, sino también en un ejemplo de fe para las generaciones futuras. Nacido en Jerusalén, Daniel fue llevado a Babilonia durante el exilio babilónico, un periodo sombrío en el que el pueblo hebreo enfrentaba gran opresión y desolación. Babilonia era un imperio poderoso, conocido por su cultura lujosa, arquitectura magnífica y prácticas idólatras que desafiaban los valores monoteístas de los hebreos. En este nuevo ambiente, Daniel, aún joven, vio su vida cambiar drásticamente cuando fue elegido para servir en la corte del rey Nabucodonosor, un momento que marcaría el inicio de una jornada que lo pondría a prueba en muchos frentes. La entrada de Daniel en la corte del rey estuvo marcada por desafíos significativos y un intenso entrenamiento que tenía como objetivo moldearlo conforme a los estándares babilónicos. Él y sus amigos fueron sometidos a un riguroso régimen de aprendizaje, que incluía la asimilación de la cultura, lengua y prácticas del imperio. Las delicias reales, que representaban el lujo y la opulencia de la corte, fueron ofrecidas a ellos como parte de su educación. Sin embargo, Daniel se negó a contaminarse con la comida del rey, que no respetaba las leyes dietéticas hebreas. Esta decisión inicial fue una demostración de su determinación de permanecer fiel a Dios y a los principios que le habían sido enseñados desde la infancia. El coraje de Daniel al desafiar las normas de la corte no fue solo un acto de rebeldía, sino una expresión de su profunda fe y de su identidad como hebreo. Sabía que su elección de no alimentarse de la comida real podría tener consecuencias serias, pero su confianza en Dios era mayor que el miedo a las repercusiones. Esta decisión no solo reforzó su integridad, sino que también se convirtió en un punto de partida para una serie de eventos que demostrarían la soberanía de Dios sobre las circunstancias humanas. Al negarse a contaminarse con las delicias del rey, Daniel estableció un estándar de vida que lo guiaría a lo largo de toda su vida en Babilonia. Su compromiso con la fe y la ética no solo lo diferenció de sus compañeros, sino que también sirvió como un poderoso testimonio para aquellos a su alrededor. Se convirtió en un ejemplo de que es posible vivir de acuerdo con principios morales y espirituales, incluso en un ambiente que se opone a esos valores. La determinación de Daniel de seguir la voluntad de Dios, incluso en medio de la presión de un sistema corrupto e idólatra, es una lección de coraje que resuena hasta el día de hoy. A lo largo de su jornada, Daniel no solo enfrentó la opresión externa, sino también la tentación de conformarse a los estándares de la sociedad babilónica. Su elección de permanecer fiel a Dios, incluso ante la adversidad, es un testimonio de la fuerza de su fe y de la importancia de mantener una identidad espiritual sólida. La historia de Daniel nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a considerar hasta qué punto estamos dispuestos a mantenernos firmes en nuestras creencias, incluso cuando somos desafiados por un mundo que a menudo valora lo opuesto. La decisión de Daniel de abstenerse de las delicias reales sentó las bases para su futura reputación como un hombre sabio y temeroso de Dios. Se convirtió en un ejemplo de cómo es posible vivir una vida de integridad y fe en medio de un ambiente hostil. Este compromiso lo preparó para los desafíos que vendrían, incluyendo la interpretación de sueños y visiones, que se convertirían en una parte significativa de su vida y ministerio. La historia de Daniel continúa enseñándonos que, independientemente de las circunstancias, la fidelidad a Dios y el coraje de permanecer firmes en nuestras creencias son fundamentales para una vida de propósito y significado. Daniel propuso una prueba al supervisor de la corte, sugiriendo que él y sus amigos se alimentaran de legumbres y agua, en lugar de las delicias ofrecidas por el rey. Esta propuesta no fue solo una elección alimentaria, sino una declaración de fe y un acto de coraje. Daniel sabía que esta decisión podría ser vista como un desafío a la autoridad del rey y podría resultar en consecuencias severas, pero su confianza en Dios era mayor que el miedo a lo que podría suceder. El supervisor, consciente de las reglas y del riesgo potencial que esto representaba, dudó, pero finalmente accedió a realizar la prueba. El resultado de esta prueba fue sorprendente y notable. Después de 10 días, Daniel y sus amigos estaban no solo más saludables, sino también más animados y vigorosos que los otros jóvenes que se alimentaban de la comida rica y opulenta de la corte. Esta transformación impresionante no solo sorprendió al supervisor,
sino que también sirvió para confirmar la fidelidad de Dios en respuesta a la valiente elección de Daniel. Este episodio destacó la bendición divina sobre Daniel y sus amigos, demostrando que, al optar por seguir los preceptos de Dios, fueron agraciados con salud y fuerza excepcionales. Además, esta experiencia estableció un estándar de fe que guiaría a Daniel a lo largo de su vida, reforzando la idea de que confiar en Dios resulta en bendiciones tangibles y visibles. Con el paso del tiempo, el nombre de Daniel se destacó en la corte babilónica. Se volvió conocido por su sabiduría excepcional y su notable capacidad de interpretar sueños y visiones, algo que pocos en la corte podían hacer. Esta habilidad no era solo un don natural, sino también un reflejo de su relación íntima con Dios, que le otorgó discernimiento y comprensión más allá de lo humano. Uno de los momentos más significativos de su vida ocurrió cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño perturbador que lo dejó angustiado y confundido. Este sueño era tan impactante que el rey no podía encontrar paz, y, en su frustración, ordenó que todos los sabios de Babilonia fueran ejecutados, ya que nadie podía interpretar lo que había visto. Al enterarse de la orden del rey, Daniel no se desesperó, incluso ante una situación tan alarmante y potencialmente fatal. En lugar de eso, se mantuvo tranquilo y enfocado, demostrando una confianza inquebrantable en Dios. Daniel pidió tiempo al rey para que pudiera interpretar el sueño, una solicitud que podría haber sido vista como audaz, pero que también mostraba su determinación y fe. Sabía que necesitaría la ayuda divina para comprender el significado del sueño y, así, se dirigió a sus amigos, pidiendo que se unieran en oración. Junto con sus amigos, Daniel oró a Dios en busca de entendimiento y revelación. Esta práctica de oración en grupo no solo fortaleció su vínculo, sino que también demostró la importancia de buscar apoyo espiritual en tiempos de necesidad. La respuesta divina llegó en forma de una visión clara y reveladora, que no solo reveló el contenido del sueño, sino también su significado profundo. Dios, en su misericordia, concedió a Daniel lo que pidió, y la interpretación que recibió no solo salvó su vida y la de sus amigos, sino que también impactó al mismo rey Nabucodonosor. La interpretación del sueño de Nabucodonosor fue un hito en la vida de Daniel, ya que no solo demostró la soberanía de Dios sobre los reinos de la tierra, sino que también estableció a Daniel como uno de los principales consejeros del rey. No solo se salvó a sí mismo, sino que también trajo luz y sabiduría a un líder que estaba perdido en su propia confusión, reflejando el papel de un verdadero profeta de Dios. La historia de Daniel, por lo tanto, es un poderoso ejemplo de cómo la fe, la oración y la fidelidad a Dios pueden transformar situaciones desesperadas en oportunidades de testimonio y glorificación del Señor. Este periodo en la vida de Daniel no solo solidificó su posición en la corte, sino que también preparó el camino para futuras revelaciones y desafíos que enfrentaría. El coraje y la determinación que mostró en momentos cruciales se convirtieron en características fundamentales de su vida, moldeándolo en un líder y profeta que continuaría influyendo en Babilonia y, posteriormente, en la historia de la salvación. Cuando Daniel se presentó ante el rey, explicó que el sueño retrataba la ascensión y caída de varios imperios. Destacó que, a pesar del poder aparente de los reyes de la tierra, el reino de Dios prevalecería eternamente. El rey, impresionado, promovió a Daniel y lo colocó en una posición de gran influencia en la corte babilónica. Daniel no solo se destacó como un sabio, sino también como un hombre de fe inquebrantable, cuya vida estuvo marcada por una profunda devoción a Dios. Su rutina diaria fue un testimonio de su espiritualidad y compromiso con el Señor. Oraba 3 veces al día, en horarios específicos, independientemente de las circunstancias a su alrededor. Estas oraciones no eran meramente rituales, eran momentos sagrados de comunión y entrega, donde Daniel buscaba dirección, fuerza y sabiduría para enfrentar los desafíos que surgían en su vida. La práctica constante de la oración se convirtió en un punto focal en su existencia, reforzando su dependencia total de Dios en un ambiente que frecuentemente intentaba socavar su fe. Esta disciplina espiritual no solo lo sostenía, sino que también moldeaba su identidad como siervo de Dios. Daniel no se dejaba influenciar por las presiones de la corte babilónica o por las tentaciones que surgían a su alrededor. Su fe era un ancla en medio de la tormenta, y se mantenía firme en sus creencias, sabiendo que su verdadera fuerza provenía de su relación con el Creador. Esta práctica diaria de oración no pasó desapercibida, se convirtió en un testimonio para aquellos a su alrededor y en una fuente de inspiración para muchos que buscaban un ejemplo de integridad y fe. La fama de Daniel como intérprete de sueños y profeta se difundió rápidamente por Babilonia,
y su reputación creció a medida que continuaba demostrando sabiduría divina en sus interpretaciones. Sin embargo, este reconocimiento y admiración también atrajeron la envidia de otros oficiales de la corte, que veían a Daniel como una amenaza a su propio estatus y poder. La envidia y los celos comenzaron a corroer la relación de Daniel con los otros líderes babilónicos, quienes se sintieron amenazados por la influencia que ejercía sobre el rey y por la manera en que el pueblo lo respetaba. En un momento de traición, estos oficiales tramaron en contra de Daniel, buscando una manera de derribarlo y eliminar la competencia. Se unieron en un esfuerzo para desviar la atención del rey, creando un plan astuto. Convencieron al rey Nabucodonosor de firmar un decreto que prohibía a cualquier persona orar a cualquier dios u hombre, excepto al propio rey, bajo pena de ser arrojado a la cueva de los leones. Esta estrategia fue un intento deliberado de colocar a Daniel en una posición imposible, sabiendo que su devoción a Dios le impediría obedecer un decreto tan injusto. El malvado plan de estos oficiales no solo revelaba sus intenciones traicioneras, sino que también destacaba el coraje y la determinación de Daniel. Sabía que, al continuar orando a Dios, desafiaba el decreto del rey, en consecuencia, ponía su vida en riesgo. Sin embargo, la fe de Daniel era inquebrantable. No dudó en mantener su rutina de oración, sabiendo que su lealtad a Dios era más importante que cualquier amenaza que pudiera enfrentar. La determinación de Daniel de continuar su práctica devocional, incluso ante la muerte, es un poderoso ejemplo de fe verdadera y compromiso con los principios divinos. Esta situación culminó en un enfrentamiento entre la lealtad de Daniel a Dios y la autoridad del rey. La elección de Daniel de permanecer fiel en su adoración al Señor, incluso cuando eso significaba desobedecer un decreto real, destaca no solo su carácter extraordinario, sino también la profundidad de su fe. Se convirtió en un símbolo de resistencia en medio de la opresión, mostrando que la verdadera fe puede prevalecer, incluso ante la adversidad más severa. La historia de Daniel es un recordatorio de que, en nuestra propia vida, debemos estar dispuestos a posicionarnos en favor de nuestras creencias, incluso cuando eso pueda ponernos en riesgo. A pesar del decreto, Daniel continuó orando a Dios. Su coraje y fidelidad fueron puestos a prueba, pero no se dejó intimidar. Cuando los conspiradores denunciaron a Daniel al rey, fue arrestado y arrojado a la cueva de los leones, una sentencia que parecía sellar su destino. Sin embargo, la historia de Daniel no terminó allí. A la mañana siguiente, el rey, angustiado por haber condenado a Daniel, fue a la cueva y lo llamó. Para su sorpresa, Daniel respondió, vivo y ileso. Dios había enviado un ángel para cerrar la boca de los leones, protegiendo a su siervo fiel. Este milagro no solo salvó a Daniel, sino que también llevó al rey a reconocer el poder del Dios de Israel. Después de este evento, el rey Nabucodonosor emitió un nuevo decreto, promoviendo la adoración al Dios de Daniel en todo el reino. El coraje de Daniel y la intervención divina transformaron no solo su vida, sino también el corazón del rey y la cultura de Babilonia. Daniel tuvo varias visiones y sueños a lo largo de su vida, que revelaron el futuro de su nación y del mundo. Una de las visiones más notables fue la de las 4 bestias, que simbolizaban los imperios que dominarían la tierra. Estas visiones no eran solo advertencias, sino también promesas de que, a pesar de la opresión, Dios continuaría gobernando sobre todas las naciones. Cada una de las visiones de Daniel trajo esperanza al pueblo hebreo, recordándoles que la soberanía de Dios prevalecería, incluso en tiempos difíciles. El libro de Daniel está lleno de simbolismos y mensajes profundos que resuenan hasta el día de hoy, ofreciendo consuelo y dirección a muchos. La vida de Daniel es un ejemplo de cómo la fe puede triunfar sobre la adversidad. Su determinación de permanecer fiel a Dios, incluso en circunstancias extremas, sirve como un poderoso testimonio para aquellos que enfrentan desafíos similares. Daniel nos enseña que, cuando nos aferramos a Dios, Él nos sostiene y nos guía. Además de sus visiones y milagros, la historia de Daniel está marcada por su integridad moral. Nunca comprometió sus principios, independientemente de las presiones que enfrentó. Su vida es un recordatorio de que la verdadera sabiduría y poder provienen de una relación íntima con Dios. Daniel también es conocido por su humildad. Siempre atribuyó sus revelaciones y éxitos a Dios, reconociendo que, sin la intervención divina, nada podría lograrse. Esta humildad es una característica esencial para aquellos que desean vivir de acuerdo con los propósitos de Dios. La historia del profeta Daniel es una narrativa que trasciende el tiempo, ofreciendo lecciones valiosas para la humanidad. En momentos de crisis, nos recuerda la importancia de volvernos a Dios en busca de sabiduría y fuerza.
Su vida es un testimonio de que, incluso en las situaciones más sombrías, la luz de la fe puede brillar intensamente. Daniel también es un símbolo de esperanza para aquellos que se sienten aislados o perseguidos por sus creencias. Nos enseña que la fidelidad a Dios puede resultar en bendiciones, no solo para nosotros, sino también para quienes nos rodean. Su valentía ha inspirado a generaciones y continúa resonando en los corazones de muchos. El legado de Daniel no está solo en sus profecías y milagros, sino también en su ejemplo de vida, que sigue resonando a través de las generaciones. Nos invita a reflexionar profundamente sobre cómo estamos viviendo nuestras propias vidas de fe en un mundo que frecuentemente intenta desviar nuestra atención y alejarnos de nuestros valores. La historia de Daniel nos desafía a considerar si estamos dispuestos a permanecer firmes en nuestras creencias, incluso cuando enfrentamos presión y adversidad. En momentos de duda y tentación, es fácil dejarse llevar por las corrientes de la cultura y la opinión popular. Daniel, sin embargo, nos inspira a ser valientes y firmes en nuestra devoción a Dios, a no ceder ante las dificultades y a mantener nuestra integridad moral, independientemente de las circunstancias. Su vida nos enseña que la verdadera fe no es solo una cuestión de creencia interna, sino una práctica activa que se manifiesta en acciones y decisiones diarias. Daniel no solo profesaba su fe, sino que la vivía de manera tangible, demostrando que una vida de fe a menudo está marcada por desafíos y sacrificios. Nos recuerda que el verdadero coraje proviene de una profunda confianza en Dios, quien es capaz de sostenernos en tiempos de crisis. La fuerza de Daniel en su devoción es un poderoso ejemplo de cómo la fe puede darnos el valor para enfrentar cualquier situación, llevándonos a actuar de acuerdo con nuestros principios y creencias, incluso cuando eso significa ir en contra de la corriente. Además, la historia de Daniel nos recuerda la importancia de la comunidad. No enfrentó sus desafíos solo, contó con el apoyo de sus amigos y la oración en grupo. La unión de Daniel y sus compañeros es un ejemplo poderoso de cómo la fe compartida puede fortalecer y alentar a los demás. En varias ocasiones, vemos a Daniel unirse a sus amigos en oración y en busca de orientación divina, mostrando que la solidaridad y el apoyo mutuo son esenciales en momentos de crisis. Esta práctica de orar juntos no solo los fortaleció individualmente, sino que también solidificó sus lazos de amistad y compromiso espiritual. La comunidad de fe es un aspecto fundamental de la vida de Daniel, demostrando que, aunque cada uno de nosotros tenga un viaje personal con Dios, no estamos destinados a enfrentar nuestras luchas solos. La fuerza que proviene de la unión de corazones y mentes en oración es transformadora. Cuando nos reunimos en torno a un propósito común, ya sea para buscar sabiduría, consuelo o fuerza, somos capaces de enfrentar desafíos que, individualmente, podrían parecer insuperables. Así, la historia de Daniel nos anima a cultivar relaciones significativas con aquellos que comparten nuestra fe, sabiendo que juntos podemos alcanzar nuevas alturas y superar obstáculos. Además, la amistad y el apoyo mutuo que Daniel tuvo con sus compañeros también ejemplifican el poder de la unidad en la fe. Cuando surgieron los desafíos, estaban listos para unirse y enfrentar las dificultades juntos. Esta idea de comunidad es vital para la vida cristiana, ya que nos recuerda que somos parte de un cuerpo mayor, donde cada miembro tiene un papel único e importante. La historia de Daniel y sus amigos es un testimonio de que, cuando nos apoyamos mutuamente, fortalecemos nuestro testimonio y nuestra capacidad de actuar de acuerdo con la voluntad de Dios. El legado de Daniel, por lo tanto, no se trata solo de sus acciones individuales, sino de cómo esas acciones, en conjunto con sus amigos, impactaron su comunidad y, por extensión, al mundo que los rodeaba. Nos recuerda que, al vivir nuestra fe de manera auténtica y apoyarnos unos a otros, podemos crear un ambiente de amor, aliento y fuerza que resiste a los desafíos. Así, somos invitados a reflexionar no solo sobre nuestra devoción personal a Dios, sino también sobre cómo podemos cultivar una comunidad de fe que se apoye mutuamente en cada paso del camino. El profeta Daniel también nos enseña sobre la importancia de la oración. Su práctica de orar regularmente es un modelo para todos nosotros. En un mundo lleno de distracciones, la oración nos conecta con Dios y nos da la fuerza para enfrentar los desafíos diarios. Daniel nos muestra que, incluso en tiempos difíciles, la oración puede ser nuestra mayor arma. A lo largo de su vida, Daniel experimentó la fidelidad de Dios en varias ocasiones. Ya sea en la corte babilónica, en la cueva de los leones o en sus visiones proféticas, vio la mano de Dios trabajando. Estos testimonios de fe e intervención divina continúan inspirando a aquellos que buscan una relación más profunda con Dios. Finalmente, la historia de Daniel es un llamado a la acción.
Nos desafía a vivir con propósito, a ser valientes en nuestra fe y a no temer las consecuencias de seguir la verdad. Daniel es un ejemplo de que, cuando ponemos nuestra confianza en Dios, Él nos capacita para enfrentar cualquier situación. Al reflexionar sobre la vida del profeta Daniel, somos recordados de que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la historia de Dios. Nuestra fe puede impactar no solo nuestras vidas, sino también las vidas de aquellos a nuestro alrededor. Al igual que Daniel, estamos llamados a ser luz en medio de la oscuridad. La vida de Daniel es una poderosa narrativa de fe que resuena a través de las generaciones. Su ejemplo nos inspira a permanecer firmes en nuestras creencias, a buscar la sabiduría divina y a vivir de manera íntegra. Que podamos aprender de su vida y aplicar estas lecciones en nuestro día a día. Daniel no es solo un personaje bíblico, es un modelo a seguir. Su valentía, fe y devoción a Dios son características que todos debemos aspirar a tener. A medida que enfrentamos nuestros propios desafíos, podemos inspirarnos en su historia y encontrar esperanza en las promesas de Dios. Por último, la vida de Daniel nos enseña que, independientemente de las circunstancias, podemos confiar en Dios. Él siempre está presente, listo para guiarnos y protegernos. Así como Daniel, estamos llamados a vivir en fidelidad y a creer que la providencia divina nos acompañará en todo momento.